Esto es La Arena, el programa de diálogo, de conocimiento y de argumentos en el que ustedes van a poder analizar junto con nosotros y los panelistas y sobre todo los invitados especiales los temas más apremiantes de nuestra realidad. Sin embargo, no puedo dejar pasar y tengo que decir, ya tal vez para muchos algo demasiado obvio, pero considero que nunca intrascendente, que hoy los jóvenes del mundo necesitamos efectivamente espacios seguros, tanto físicos como digitales, en donde podamos expresar libremente nuestras opiniones y perseguir así nuestras metas y sueños y todo lo que ello ha de conllevar. Por ello celebro que desde la Red Mundial de Jóvenes Políticos se nos abran estos espacios, porque efectivamente las esperanzas del mundo hoy recaen en nosotros los jóvenes, ya que al fin del día seremos los próximos tomadores de decisiones que en todo caso la sociedad de hoy debe reconocer que la paz, el dinamismo económico, la justicia social, la tolerancia, entre otras muchas cosas, dependen sí o sí de aprovechar el potencial de la juventud del mundo. Como dato, en la actualidad aproximadamente hay 1.800 millones de jóvenes entre las edades de 10 y 24 años, lo que hoy nos quiere decir que estamos ante la población juvenil más grande de toda la historia. Sin embargo, la inestabilidad política, los desafíos del mercado laboral, el espacio limitado para la participación tanto política como cívica, nos han conducido a los jóvenes a estar cada vez más aislados, lo que efectivamente plantea una necesidad cierta de contar con espacios más seguros donde podamos reunirnos, participar y expresarnos libremente. Pero bueno, no debemos pensar que este tema es problema de los propios jóvenes, porque si lo pensamos bien, al hacer un mundo más seguro para nosotros, hacemos que el mundo sea a su vez mejor para todos. Por ello, nuevamente aplaudo una vez más el espacio por el que en este momento me escuchan y acá estaremos durante toda la temporada, si ustedes muy amablemente así nos lo permiten. Presento primeramente a nuestros panelistas, gente de talla internacional. Con nosotros tenemos al licenciado Maximiliano Bondano, quien nos estará acompañando como panelista fijo. Él es licenciado de Derecho, cursó sus estudios de Derecho en la Universidad Cuauhtémoc Campus Querétaro, y es estudiante actualmente de Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México. También nos acompaña como panelista ya fija Paola Palacios Morán. Ella es coordinadora estatal de la Comisión de Derechos Humanos de la Red Mundial de Jóvenes Políticos en Zacatecas. Perdón. Y también nos acompaña el insigne Manuel Bueno, a quien le daré la oportunidad a Paola Palacios que nos presente. Muchísimas gracias, Manuel. Le cedo las palabras y los micrófonos a Paola para que nos pueda presentarte. Te agradezco de sobremanera que hayas aceptado la invitación y pues bueno, les agradezco a todos los que nos están siguiendo. Paola, te cedo los micrófonos. Muchas gracias. Muchas gracias, José. En serio, un gusto poder compartir espacio con cada uno de ustedes. Y bueno, procederé a presentar a un muy buen amigo que me complace mucho volver a coincidir. Bien, tú lo comentabas por estos medios. Y bueno, ¿quién es Manuel? Manuel de Jesús Bueno Cisneros, a sus 21 años, obtuvo el grado de doctor honoris causa. Fundó la Cámara Nacional de Jóvenes Políticos Mexicanos con presencia en 6 estados de la República y en expansión en 14 más. Además, es el Premio Estatal de la Juventud en Durango y Premio Ciudadano Quibernos. Actualmente es Project Manager de Hero Today. Nos da un gusto enorme que estés con nosotros aquí, Manuel. Bienvenido. Muchas gracias, Paola. La verdad es que siempre es un gusto ver a buenas amigas aquí, aunque sea por los medios digitales. Y ahora creo que es muy importante el estar platicando y informando a las personas, a los jóvenes de las noticias más relevantes de nuestro país. Y bueno, agradecerte muchísimo, José, Tocayo, también José Manuel, a Maximiliano y también aquí al equipo técnico de la Red Mundial de Jóvenes. Y bueno, la verdad estoy muy contento de poder estar aquí platicando con ustedes y vamos a ver cómo se pone la plática. La verdad es que no vengo muy preparado, pero pues aquí estoy con dos expertos que van a sacar la casta por el tema, ¿no? Entonces, pues la idea es que platiquemos y que lleguemos a contrastar algunos puntos y que se ponga interesante y entretenido para toda la gente. Excelente, Manuel. Pues no te preocupes, siempre hay una máxima ya para quienes estamos muchas veces en estas posibilidades de poder llevar el conocimiento a las personas ya en casa mediante los seminarios online o incluso de manera presencial. Siempre hay una máxima que decimos: en la conferencia uno dice lo que no quería y deja de decir lo que se quería decir. Entonces no nos preocupemos, seguramente va a salir muy bien. Cedo los micrófonos ahora a Maximiliano para que de su propia voz nos pueda comentar cuáles son las noticias más apremiantes de la semana, de las que vamos a discutir, de la semana y del mes también. Maximiliano, ¿qué noticias vamos a discutir el día de hoy?
Bueno, los hechos o las noticias más importantes me parece que acontecieron esta semana van a ser la regulación y prohibición en materia de comida chatarra, digamos. El primer caso que se presentó en Oaxaca, después que se trató de imitar en Tabasco y ahora que se presenta una iniciativa de ley a nivel federal con el fin de aumentar el gravamen o los impuestos que se tiene a este tipo de comidas. Y el caso que a todo el mundo conmocionó, que es el caso de Estados Unidos de Kyle Rittenhouse que disparó hacia unos manifestantes de Black Lives Matter. Queremos preguntarnos si es legítima defensa, si el menor debe de ir a prisión, si no debe de ir a prisión, si qué pasó, qué pudo haber pasado y cómo lo analizamos como sociedad. Entonces, empecemos, por favor. Excelentísimo. Pues mira, yo preguntaría a nuestro invitado especial, sobre todo con el primer tema que Maximiliano ya nos entregó, el tema de la comida chatarra, un tema impresionante. Yo recuerdo cuando estábamos en la secundaria o la primaria, podíamos comprar incluso en la cooperativa misma de las escuelas, comida chatarra, comida basura, como le decían nuestros profesores. Posteriormente cambia esta dinámica, ya se elige comercializar, venderle a los estudiantes comida, digamos, de alguna manera más con más nutrientes, ya no vendían comida chatarra, y hoy, pues bueno, algunas cuestiones ya en cambio de la ley, determina que ya no van a poder consumir, o bueno, comprar, más bien dicho, comida chatarra los menores de edad. ¿Qué piensas al respecto, Manuel? Buenas noches. Buenas noches. Mira, la verdad es que es un tema histórico este rollo, ¿eh? O sea, desde que estamos, yo creo que desde que yo estaba en primaria, ya habían prohibido el tema de la venta de chatarras ahí en la primaria, después se interrumpió, siguieron vendiendo comida chatarra, ahora en la secundaria se vuelve a retomar ahí como en el año 2010 más o menos, y ahora viene, ahora sí ya como tema de ley, y que fue algo muy comentado en redes sociales sobre Oaxaca, ya estaban haciendo alusión y comparando Oaxaca con países nórdicos, ¿no? Pero, bueno, que tenemos que partir de la realidad, ¿no? México se encuentra en un escenario en este momento, es preocupante el tema económico en México. Según México, ¿cómo vamos? Nos dice que hay un menos 18.7% de crecimiento en el segundo trimestre de 2020. Se hace un estudio cada 3 meses y la meta era crecer un 4.5%. Hay diferentes factores como el tema de la pandemia, el tema de esta crisis global en la que estamos viviendo y también tenemos que contrastar otra situación que es el tema de la diabetes y obesidad. Me parece que México es el segundo país más obeso del mundo, o el primero. Ustedes me lo pueden aclarar, el primero o el segundo, ¿saben? En infantes, el primero. Ajá, en infantes el primero. Sí. Ok. Bueno, entonces creo que tenemos que partir contrastando esta realidad, ¿no? México, un país que básicamente su economía se está cayendo a pedazos y que miles de mexicanos viven de la venta de la comida chatarra y están registrados formalmente. Y también tenemos que partir desde otra realidad, es que México nos estamos muriendo por tema de diabetes y que también México en el tema de la niñez es una niñez obesa. Entonces, por ejemplo, altos miembros funcionarios de Coparmex dice que la ley antichatarra destruirá 300,000 empleos en medio de la pandemia, ¿no? También dicen que prohibir la comida chatarra quitaría un 50% de los ingresos a las tienditas, que también tenemos que partir de la realidad la realidad de México es que la mayoría de las empresas son pequeñas, micro y medianas empresas, ¿no? También encontramos que Sheinbaum respalda la propuesta de prohibir la venta de comida chatarra a menores y también el Consejo Coordinador Empresarial ayuda a alcaldes para frenar regulaciones contra la comida chatarra. Entonces creo que podemos partir de ese punto en que encontramos a un México que se está derrumbando en tema económico y también encontramos a un México que se está derrumbando en temas de salud. Entonces, yo considero que no era como el momento exacto para hacer este tipo de reformas. Yo lo creo así, que no era el momento exacto para hacer el tema de la reforma, esperar a que se recupere la economía y tal vez sacar en el siguiente paquete legislativo del próximo año, ¿no? Pero también es un tema muy preocupante, así que ya les dejo a su consideración. Yo estoy muy de acuerdo contigo, además seguimos lacerando el comercio informal, comercio que por cierto dejaría de ser informal si los legisladores pusieran ojos alerta ahí. Paola, ¿qué piensas al respecto con la comida chatarra, pero sobre todo auspiciándolo también con el tema
de estos etiquetados justos, por así decirlo. Ya decía yo tras bambalinas que ahora tenemos una lata de Coca-Cola que arriba dice sin azúcar y abajito tenemos un recuadro en color negro que dice exceso de azúcar. ¿Qué pensamos al respecto? ¿A quién le hago caso? ¿A la empresa o al gobierno? Híjole, pues lamentablemente creo que muchos le harían caso a la empresa en lugar del gobierno. Pero más allá, yo creo que sí es un avance, realmente yo así lo creo, y es una de las iniciativas que yo sí estaba esperando, pero sobre todo ver el impacto que iba a tener. Evidentemente se esperaba un impacto positivo, sin embargo ha pasado esto, ¿no? Hay una ambivalencia donde las personas no entienden que, ok, tiene exceso de azúcar, ¿qué significa que tenga calorías? ¿Qué significa que no tenga? Porque evidentemente nos falta tener esta educación nutrimental que malamente no hemos recibido. Ahora, creo que el tema de la prohibición, no sé si era el momento exacto, ¿no? Sin embargo, creo que es una iniciativa que tiene un objetivo muy claro. Como bien comentábamos, el hecho de que seamos el primer lugar y al menos en América Latina y el Caribe, donde México es el país que consume más refrescos, es preocupante, ¿no? Es preocupante que nuestros niños estén pasando sobre todo por obesidad. Entonces creo que México no había apostado por la prevención y puede ser parte de, si es completamente bueno o malo, habrá que, por eso estamos aquí, ¿no? Para platicar todo eso, pero donde México más de un 73% de la población padece obesidad de acuerdo con la OCDE, yo creo que es un importante paso para, pues, tener un mejor México, sobre todo un México donde tengamos la prevención como parte de la realidad de cada uno de nosotros. Muy cierto, algunas iniciativas de alguna manera se tienen que tomar, pero a veces la implementación de estas iniciativas no van acorde a la realidad. Maximiliano, ya desde tu perspectiva del derecho, el artículo 115 constitucional, fracción tercera, nos habla de que por ley están determinados los municipios a entregarnos primeramente alcantarillado, etcétera, etcétera, servicios básicos, y entre ellos agua potable. ¿Qué piensas tú al respecto con que México es uno de los países consumidores de bebidas, de refrescos en general, y sobre todo de estos carbohidratos malos que nos hacen, ¿verdad? ¿Qué piensas al respecto, Maximiliano? Claro, mira, parece que Manuel empieza el tema, Manuel Bueno, desde un punto de vista que no lo tomaría yo. Él dice, bueno, empecemos con estos hechos y estos hechos. A mí me parece que no. Debemos de empezar ¿por qué el Estado pretende legislar qué pueden comer nuestros hijos y qué no? Y después, ¿qué tanto impuesto, gravamen o expoliación tenemos que pagar cada uno de los ciudadanos por comprar elementos que queremos comprar con el dinero que producimos nosotros y que salimos todos los días a la calle a ganarlo? Eso es el elemento en el cual se debe de empezar. El segundo elemento que me parece de profunda importancia, que es lo que normalmente todo el mundo olvida, es que ¿qué decimos cuando decimos qué bueno que hicieron eso? ¿Qué decimos? ¿Quién dice eso? Porque es que no podemos olvidar que las instituciones, tanto la legislación como la Constitución y todos los demás elementos de la vida pública, se inician en la vida privada, desde la vida de un particular que tuvo esa iniciativa, ese elemento subjetivo que emanó por medio del poder monopólico que ostenta, para imponer a la sociedad lo que a él le parece correcto. Es diferente. Cuando decimos, el Estado dijo eso, no nos referimos al Estado a que nosotros dijo eso. Yo no dije eso. Eso lo dijo un legislador en San Lázaro que está sentado en una silla con unos privilegios exclusivos que tiene él y que ostenta un poder monopólico y que lo puso a partir de lo que él concebía como bueno. Y entonces ahí podemos ponerle una cara y un nombre propio al asunto. ¿Quién dice eso? Porque bien dice Henry David Thoreau que ¿quién está dispuesto a vender su conciencia o a entregarla a otro? Porque cuando decimos, qué bueno que legislaron para prohibir que la gente o los niños comieran comida chatarra, decimos, qué bueno que tal, qué bueno que quiere manipular lo que mi hijo puede comer o no. Eso es lo que decimos. En segundo término, me dicen tanto Paola como bueno, ¿avance en qué medida? ¿Cómo medimos ese avance? Si vemos que se van a perder 300,000 empleos y el 30% de los ingresos de las familias que tienen una tienda, una miscelánea formal, y más de quienes no tienen una vida formal y están luchando cada día por evitar los gravámenes, el abuso estatal, el abuso policíaco, que le quiten sus tacos de canasta, por ejemplo, ¿qué decimos con avance? Que
el tipo que fue iluminado más allá de lo que yo puedo decidir sobre mis hijos y que él sabe sobre la conciencia de lo que tienen mis hijos, que yo no sé, porque él seguramente es un semidios, ¿eso es un avance? A mí me parece que no. Por último, digamos, las personas no entienden, eso lo dijo Paola, y yo me pregunto, ¿y si yo entiendo que comer esto me hace mal y aún así decido hacerlo, qué tiene ese individuo que legisló sobre esta ley o sobre esta iniciativa de ley que yo no pueda decidir? ¿Y por qué al mismo Estado que todos los días están presentando manifestaciones en contra de su despotismo, quiero que decidan sobre la vida y la salud y la comida de mis hijos? ¿Qué puede hacer que no pueda hacer yo? No, pues así, si partimos de ese punto, pues que no legisles nada mejor. O sea, pues todo lo que estamos haciendo, No se incluso trata que el tener no se trata internet, que no el que tú legislen. tengas internet, el que existan estas plataformas, el que salgamos a la calle, el que podamos estudiar, todo ese tipo de cosas está regulado. Entonces creo Regulado, pero no fue está creado por el regulado, Estado, está ni mucho regulado y menos. todo está regulado. O sea, el tema de poder estudiar en una ¿Cómo funciona la universidad. legislación de un legislador? ¿Cómo funciona ese hecho estatal? ¿Es el mercado o los particulares crean un bien o servicio que facilita la vida de los particulares, incluyéndonos? Después que facilita la vida de los particulares, llega el Estado y dice, tengo una brillante idea, regulémoslo. ¿Pero qué estamos diciendo cuando lo regulamos? Pongámosle impuestos. Pues sí, no, Hagamos en más eso estoy complicado el totalmente de ejercicio de acuerdo. esta Estoy acción. totalmente de acuerdo en ese tema. Por Pero ejemplo, si partimos de la premisa de que qué puedo hacer y qué no puedo hacer, o sea, estaríamos no, cayendo sí en una más bien, ¿qué anarquía. puede hacer y qué no? No. ¿Qué puede hacer y qué no Sí, puede hacer el Estado? Porque el Estado se crea, y eso es una concepción errónea que tenemos los latinoamericanos, el Estado se crea no para crear derechos y para meterse en todo, hasta en los bolsillos y en el baño de los particulares. Se crea para tutelar los derechos preexistentes, vida, libertad y propiedad. Que después llegue alguien y diga, es que yo puedo poner en la legislación que, como Mira, por ejemplo en el si en el artículo 25 Estado, dice, si en el no Estado no constituirían existen los derechos, monopolios. no hay derechos No. preexistentes, porque si no ¿Cómo hay el crees Estado, eso? ¿cómo creamos Ya esos tenemos, derechos? ya tenemos dos visiones. La visión de Max es una Claro. visión youth naturalista y la visión de Manuel es una visión positivista. Paola, ¿tú qué visión tienes? Yo coincido con Manuel totalmente y rotundamente, y más donde vemos que el mundo está cambiando y ahora con nuestra nueva realidad, creo que evidentemente nuestros hábitos alimenticios han venido cambiando, donde ahora tú tienes la decisión de decidir. El hecho de que esté regulado no quiere decir que esté prohibido como tal. Tú como padre Está vas a prohibido en decidir. Oaxaca. No, está Sí, prohibido bueno, en Oaxaca. pero yo como padre de familia podré decidir si mi hijo, yo quiero que siga esos estándares donde coma comida chatarra todo el día, porque los niños no, al menos está comprobado, tú y yo fuimos a la primaria, y si traías dinero no estabas pensando en decir, prefiero comerme una fruta porque va a tener más nutrientes a comerme unas papitas que me saben más rico y quizás probablemente son más baratas. Entonces yo creo que el mundo está cambiando y es una responsabilidad incluso. Y bueno, yo así lo concibo. Aparte de que tenemos que seguir innovando y las empresas tienen que seguir innovando, donde los productos... Las empresas no van a poner a innovar si hay muchas trabas. Eso es un elemento básico. Ningún emprendedor va a innovar si cada vez que innova le meten el pie. Oye, creo que aquí, bueno, por ejemplo, creo que estamos un poquito confundidos. La verdad es que yo también pienso igual que tú, Maximiliano. La verdad es que yo no estoy de acuerdo en el tema de que pueda comer a alguien o que no pueda comer a alguien. Creo que sí fue un tema muy agresivo el prohibir totalmente a los niños el no poder comer comida chatarra. Sin embargo, creo que el entrar de manera tan agresiva pudo, por ejemplo, este gobierno haber entrado los primeros 2 años con tema de educación nutricional, ¿no? Después los próximos 2 años ya iniciar con el tema de la regulación en las escuelas. Y ya los últimos años, ya que la gente sea consciente y los niños sean conscientes qué es bueno y qué no, ellos puedan tomar la libre decisión. La verdad es que sí, yo tampoco estoy de acuerdo en que exista la prohibición. La libre decisión, eso Ajá. Es perfecto. Pero sí, la libre decisión. Creo que el tema de política pública en educación nutricional sí le hace falta muchísimo a México, porque muchas veces nosotros o los legisladores sí buscan esta alternativa, a ver qué hacemos o qué prohibimos para cobrar el impuesto, ¿no? Y esa es la visión que creo que tienes, ¿no, Max?
O sea, ¿qué No, hacemos quizás o lo qué hacen podemos por buena regular gente. para La que cosa es nosotros que podamos recabar los impuestos? Y de acuerdo al artículo 31, quizás, fracción cuarta, que dice que todos los mexicanos estamos obligados a contribuir al gasto público de una manera proporcional y equitativa, ahí tenemos ya la regulación de los impuestos, ¿no? Entonces, creo que muchas veces como Estado mexicano sí caemos en la prohibición o en la obligación en vez del tema de educación, que creo que es lo primordial para nuestro país. quizás sí lo hacen por impuestos. Lo que yo estoy diciendo es que yo no lo sé. Que cada individuo tiene incentivos diferentes que se construyen a partir del contexto en el cual se desenvolvió. Que eso es muy distinto. Igual el legislador que lo hizo, el papá se murió por diabetes. Eso es otro tema. Lo que yo estoy diciendo es que yo no estoy dispuesto a que venga el Estado y me diga qué puedo y qué no puedo comer. ¿Por qué? Porque esto, lo que dicen de la gradualidad es lo que decía, por ejemplo, el Premio Nobel de Economía Hayek en cambio de servidumbre. Esta gradualidad nos está llevando a una servidumbre fatal. Entonces, si ustedes están dispuestos a ser serviles con el mismo Estado que todos los días violenta los derechos de cada individuo, aunque ustedes digan que ese Estado que violenta los derechos es el que otorga los derechos, que a mí me parece terrible porque es que el hombre no se crea y no existe y no vive toda la eternidad bajo un dominio estatal, discúlpenme. Entonces, pero bueno, lo que yo estoy diciendo es que este camino gradualista y de servidumbre nos va a llevar a un punto en el que para cualquier justificación el Estado nos va a decir, a ver, cada que un individuo salga a las 12 del día de su casa y se asolee, multa de 1,000 pesos. ¿Por qué? El cáncer, hay mucho cáncer. ¿Y qué? Es un tema de salud pública. Entonces, si usted no hace ejercicio todos los días 40 minutos, cárcel. ¿Por qué? Es un tema de salud pública. ¿Y quién va a decidir eso? El mismo que me mete el bolsillo y me saca la plata. Mira, el tema de qué puedo comer y qué no puedo comer, yo creo que más bien aquí el tema preocupante es si voy a poder comer mañana. O sea, créeme, Max, que si salimos a las colonias y andamos haciendo un poquito de activismo social y pues ayudando a la raza en las colonias y tratando de generar economía circular y ese tipo de cosas, vemos que la gente ni siquiera se preocupa en qué voy a comprar o qué no, voy a poder comprar neta comida para mis hijos. O sea, hay un tema muy interesante, por ejemplo, el Coneval nos dice que el 21.9% de la población en México es no pobre y no vulnerable. Y están 4 sectores sociales. Es decir, que el restante, que es el 70 ay caray, ese es el 78.1% de la población en México es pobre y es vulnerable. Entonces, en esa vulnerabilidad sí existe la posibilidad de que personas que están perdiendo el empleo, los 300,000 empleos que estábamos mencionando previamente, no tengan que comer después. Y las otras personas Claro. que están en tema de pobreza extrema, que en este momento ni siquiera pueden ir a la escuela porque no tienen internet, no tienen computadora, que ni siquiera pueden cubrir las necesidades básicas como tomar agua limpia o poder comer. Entonces, creo que adentrarnos desde una perspectiva donde estamos en situación privilegiada, creo que sí sería un tanto egoísta, en el sentido de qué puedo comer o no puedo por lo que comer, lo digo. pero... Es precisamente por eso por lo que lo digo. Porque claro. deseo que cada mexicano y cada latinoamericano tenga un plato de mesa cada que llega a su casa. Pero toda la evidencia empírica me indica que a mayor intervención estatal, menor riqueza per cápita. Entonces, yo lo que quiero es que esa gente tenga cada día un plato de comida. Y si el costo de eso es que el Estado no venga y me ponga el pie cada que pretendo emprender, pues Dios mío, por favor, sí, por esos aquí el pobres, tema, no aquí el permitan. tema, evidentemente, Max, tienes toda la razón. No era prohibir o no es regular, es educar. Yo creo que si educamos, no hay necesidad de prohibir y mucho menos de abolir alguna cosa. Pau, ¿qué piensas al respecto? ¿Hay que abolir decisiones erróneas? ¿Hay que perpetuar decisiones correctas? ¿Qué piensas al respecto? Yo creo que esto le va a permitir al gobierno, al menos en Oaxaca, aprender. Y sobre todo porque, por ejemplo, yo hacía como un sondeo y el hecho de que esté prohibido, ¿qué te hace como un ciudadano? Dices, bueno, lo voy a comprar, le voy a decir a alguien más que lo compre. Entonces, tú lo mencionabas hace un momento, se trata de educar. Entonces, creo que tú has dado en el punto en el clavo donde, pues, es lo que necesitamos y quizás es una de las lecciones que necesitamos aprender y nuestros legisladores también. Claro, el hecho de que esté Lección, prohibido lo que Manuel, va a ¿qué nos hacer... deja de lección? ¿Mandé? ¿Qué nos deja de lección esto, Manuel? Que traigo tos. Ah. Coronavirus. Oye, Max, ¿qué nos no, deja no es de lección? coronavirus, no, ni Dios lo mande. Oye, pues mira, la verdad es que sí está bien interesante.
hay un tema también que me gustaría platicar un poquito, el tema de la política pública en materia de trabajo, ¿no? O sea, estamos viendo que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social está reportando como la generación de nuevos empleos, el tema de jóvenes construyendo el futuro, ¿no? ¿Ustedes qué opinan de esa política pública? ¿Creen que fue el momento idóneo para poder aplicar y darles dinero a los jóvenes? No, a Mira, mí me lo que parece que pasa no, que pero creo que podemos hablarlo en otro tiempo, ¿no? cuidándolo, Un momento. habrá que considerarlo también, Max, en el tema, por ejemplo, de las políticas públicas. Por ejemplo, ya lo que planteaba Manny y Jean-Claude Teuning, ¿no? Cuando Teuning habla de la interdisciplinariedad y transversalidad que recurre en las políticas públicas, debemos de ver lo público, lo privado y lo gubernamental. Si cumple con estos tres factores en diagrama de Venn, entonces la política pública fue pues bien implementada, y si no, hay que quitarla, incluso con el tema de la comida chatarra. Vamos a ver si este tipo de políticas logran su cometido o seguimos estando en uno de los niveles de obesidad pues en los que estamos, o incluso aumentamos ya en el nivel Mira, de los ¿sabes lo que va a adultos, pasar? ¿no? ¿Cuál va a ser el resultado de esto? Elevación de costes, elevación de la corrupción por parte de los niños, porque eso es parte de la corrupción, que un niño, por ejemplo, vaya a un joven, ya no es un niño, un joven de 17 años que va a una tienda y le da más dinero a un niño, al tendero por una cerveza, por ejemplo, porque no puede beber alcohol. Lo mismo va a pasar con la venta de comida chatarra, ilegalidad, pobreza y desempleo. Y te prometo, estoy seguro que la obesidad no va a menguar. Lo único que va a provocar es el desastre. Eso es lo que va a provocar. Hoy, y con este nuevo tipo de etiquetados, ¿qué piensan? ¿Ya los vieron? ¿Ya vieron en sus donitas exceso de calorías, exceso de azúcares? ¿Aún les apetece comer esas donitas? Yo sí lo Claro. pienso 2 veces. Oye, Ya, porque Todos incluso en la lechuga, ¿eh? O sea, he visto varias por ahí imágenes que hay lechuga que tiene como alto grado en sodio, ¿no? Y también hay que ver si existe algún estudio en el tema de la regulación, por ejemplo, en los cigarros, ¿no? Cuando empezaron a poner las frases de fumar mata y poner imágenes así escabrosas, ¿qué tanto bajó la población de fumadores o consumidores del tabaco a partir de la implementación de esa campaña? Entonces, sería interesante ver los resultados, si es verdad que la gente va a dejar de consumir, porque ahorita checo bien el estudio en una pausa, pero en Estados Unidos sí hicieron que sus productos no fueran tan llamativos y que fueran más minimalistas, ¿no? Para no atraer tanto a los niños a que estén consumiendo ese tipo de productos. Entonces, ellos ya están aplicando alguna serie de regulaciones de ese tipo. Habría que ver qué tanto efecto positivo o negativo tiene este tipo de regulaciones en la comida chatarra para los mexicanos, las y los Pero es que es mexicanos. diferente poner una insignia a cambiar el marketing. Es distinto, ¿no? O sea, no es lo mismo poner una insignia. Todos sabemos que comer comida chatarra en exceso es malo. Como sabemos que embriagarnos es malo, pues. Entonces la gente sigue embriagando y sigue comiendo comida chatarra. Cuando yo digo claro, es porque yo comprendo que yo no puedo exceder en la comida chatarra, ¿sí? Pero eso depende de los particulares, de los individuos. Pero, ¿qué les parece si pasamos al segundo punto? Porque veo que se nos está acabando el tiempo. ¿Qué opinan sobre lo que pasó en Estados Unidos? El hecho de que Kyle Rittenhouse disparara a un grupo de manifestantes que lo estaba persiguiendo. a ver, Pau, ¿qué piensas? Bueno, yo puedo aportar la cuestión de la defensa legítima, ¿no? De lo cual ya hemos hablado aquí en una conferencia posteriormente en Red Mundial de Jóvenes Políticos. Constitucionalmente sí está amparada la defensa legítima, pero con ciertas condiciones. Por ejemplo, el poder de reacción de la persona a la cual se le va a violentar tiene que ser igual, ¿no? En este sentido, no puedes, yo lo recordaba como en el tema de vectores, el vector contrario tiene que ser de la misma fuerza con el que te ataca. Si excedes, entonces la defensa legítima ya no es causa justa, por ejemplo, de poder decir que hiciste o implementaste la defensa legítima. ¿Tú qué piensas al respecto? Pau, ¿qué piensas al respecto? Mira, yo, Maximiliano, ¿o quién va a hablar? ¿Paola? Adelante, es que tú tenía problemas, pero ya, se descongeló. Mira, sobre la igualdad de condiciones, puedo suponer este ejemplo, lo que dices.
Supongamos que alguien se mete a tu casa, se mete con una pistola. Tú no tienes pistola, pero estás en la cocina, lo único que tienes es un cuchillo. Entonces, digamos, pues o al revés, por ejemplo, él se mete con un cuchillo y tú tienes una pistola ahí a la mano. Él va abalanzándose contra ti a atacarte y tú nada más tienes la pistola, le disparas. ¿Ahí no hay legítima defensa? No necesita la igualdad de condiciones en cuanto a los medios con los cuales se tutela un derecho. Los elementos de la legítima defensa son claros y se enmarcan en la antijuridicidad, porque un delito es una conducta típica antijurídica culpable y punible. Dentro de los elementos de la antijuridicidad existen elementos que eximen de la antijuridicidad. Uno de esos es la legítima defensa, entre otros, que es el estado de necesidad exculpante, el ejercicio de un derecho, bla, bla, bla. En la legítima defensa, una legítima defensa es repeler una agresión real, actual e inminente. Si la agresión existe en el mundo real, tangible, es actual, o sea, está existiendo en este momento y es inminente que si tú no la repeles, un bien jurídico a tutelar va a verse vulnerado, tú puedes agarrar los medios suficientes con los cuales defender o tutelar ese derecho. Cosa distinta que si, digamos, el mismo tipo se mete a tu casa, ve que tú tienes una pistola, sale corriendo, tú sales de tu casa y le tiras 3 balazos mientras él corre, bueno, eso es exceso de legítima defensa y eso es punible, pero es un elemento distinto. Ahora, en el caso de Kyle Rittenhouse, vemos claramente en los videos que el niño, porque es un niño de 17 años, o sea, es un menor de edad tanto aquí en México como en Estados Unidos, va corriendo mientras unos manifestantes que ya habían hecho desmanes previamente lo van persiguiendo con palos y le avientan cosas incendiadas, etc. Él voltea, dispara, se acerca y lo siguen persiguiendo. En el primer elemento, en el primer disparo, que lo que hay es un agresor que persigue a un menor con un rifle, mientras el menor corre, voltea al menor y dispara, eso es legítima defensa. Si el menor se hubiera disparado, todos se hubieran quedado quietos, si él siguiera disparando, eso es otra cosa. Pero los elementos que hay ahí enmarcan una legítima defensa. En segundo término, un menor cae, llega un adulto, lo golpea con un skate, luego llegan, le dan una patada, otro saca una Colt, me parece, un arma corta, le apunta y él dispara a uno en el abdomen y a otro en la mano, eso es legítima defensa. Porque no podemos olvidar que después el menor se para, va y se entrega a la policía. Si hubiera seguido disparando, si hubiera mantenido una actitud de agresión y hubiera cometido resultados que ameritan que encuadran una conducta penal, es distinto. A mí me parece que él no debe de estar en la cárcel por una legítima defensa. ¿Qué opinan? Bueno, incluso Donald Trump ya apoyó la causa de Kyle, pero en México tenemos una cultura distinta a la libre portación de armas y sobre todo que existe la portación de armas en México, sin embargo, tiene ciertos candados, tiene cierta estructura. Pero ¿qué piensas tú al respecto, Pau Manuel, con respecto a la defensa legítima? ¿Es válida? Por ejemplo, podríamos poner el caso de México, la carretera México-Texcoco, el tema de la combi. Se suben unos asaltantes, se logra frustrar el asalto, pero uno de los asaltantes es brutalmente golpeado. El fuego... Es claramente un exceso de legítima defensa. ¿El fuego apaga el fuego, como diría Julio Cortázar, o es el destino de los hombres la destrucción entre los propios hombres? ¿Qué piensan al respecto? Pues sin duda es un tema bastante controversial que incluso yo cuando lo estaba analizando me llegué a confrontar conmigo misma a decir, bueno, si fue legítima defensa o no. Creo que sería bastante interesante seguir de cerca el caso. Me llama mucho la atención el hecho de la libre portación, como tú lo decías, la cultura en México es distinta y el hecho de que en este caso Trump o el gran personaje que siempre ha sido Trump lo defienda, pues también creo que puede tomar parteaguas en la decisión en Estados Unidos, que eso es lo que a mí en lo personal me haría ruido. El hecho también que sea menor de edad y como dice Max, o sea, en el escenario, el hecho de que él se haya entregado, bueno, cositas como esas evidentemente van cambiando el terreno y la resolución. Pues la pregunta sigue en el aire. ¿Fuego contra fuego apaga el fuego? ¿Qué pasará, Manuel? Mira, la verdad es que, o sea, fuego contra fuego para mí no apaga el fuego. O sea, evidentemente tienes que echarle algún neutralizador del fuego para que se logre neutralizar, ¿no? O sea, el tema de la cultura en Estados Unidos sí es totalmente diferente al tema mexicano. O sea, para empezar, el tema de la regulación de armas. Una pregunta aquí que yo aviento al aire, o sea, ¿qué estaba haciendo este muchacho Lake? Un muchachito de 17 años, ¿qué estaba haciendo en la calle con una metralleta, ¿no?
qué estaba haciendo en la calle con una metralleta, si iba a amedrentar a los manifestantes, iba con la intención de asesinar personas, y esas son las preguntas que quedan al aire. Entonces, para que se pueda consolidar el tema de la legítima defensa, o sea, tienen que existir las condiciones donde tú estás en una situación desigual, donde tú estás vulnerable, y evidentemente el niño, Blake, no estaba en situación vulnerable. Iba en la calle con una metralleta, pues evidentemente tú supones que vas a matar a alguien. No, no. Eso es un Cierto. derecho bastante diferente y atrasado al que se vive hoy. Les recomiendo leer a Klaus Roxin, por ejemplo. Hoy estamos en un derecho, en una ciencia penal que es basada Oye, en por ejemplo, una conocimiento. pregunta, Maximiliano. Si tú estás... Si Maximiliano está recomendando cosas, yo voy a recomendar que vean la conferencia sobre la defensa legítima. Oye, por ejemplo, Maximiliano, a ver, esto ya así más tema personal. O sea, Sí. ¿ustedes qué hubieran hecho? ¿Qué hubieran hecho? Si viven en Estados Yo hubiera Unidos, hecho saben lo que mismo. la regulación de las armas es legal, ¿no? Ven a una persona con la intención, o no sé con qué intención, llevar una metralleta No puedes juzgar la intención para llevarlo a un juicio. a una manifestación. ¿Ustedes qué hubieran hecho? Salen Yo hubiera hecho lo corriendo, mismo. se esconden, Yo hago lo exactamente lo mismo. confrontan. ¿Qué hacen? O tú hubieras sido el muchacho tú hubieras sido Yo hago lo mismo. Corro, como él hizo, para intentar evitar el conflicto. Veo que me avientan cosas y que me persiguen con palos para agredirme, volteo y disparo. Quizás, por ejemplo, ¿Pero qué si estaba hubiera haciendo dicho... Lake ahí? O sea... Eso es otro tema. Él puede estar ¿Pero qué haciendo estaba lo que haciendo? quiera, Esa es pero la pregunta. O él sea, ni modo estaba que yo salga tutelando. así a mi casa y salgan Te caminando. digo qué estaba haciendo. Casualmente traigo una Él metralleta en la estaba- mano, ¿no? La Él estaba... manifestación a mí me causa mucho ruido por el hecho de que los manifestantes estaban por el día de Black Lives Matter, ¿no? Entonces, pues yo sí juzgaría. No puedes juzgarlo. Primero, voy a contestar como paso a paso. No puedes juzgar a una persona por una intención subjetiva hasta que se materialice. Es el caso del homicidio imposible. Si yo voy y disparo a una persona que ya está muerta, no hay homicidio. Mi intención era matarla, pero el elemento y el bien jurídico tutelar no existía, que era la vida. No puedes juzgar y procesar a una persona por nada más lo que tú supones que era su intención. En segundo lugar, ¿qué estaba haciendo? No sé. Lo que él argumenta es que él estaba ahí defendiendo una bomba de gasolina que quizás era de un amigo suyo o de quien sea. No podemos olvidar que la legítima defensa es la tutela de un derecho propio o de un tercero, y la propiedad es un derecho. Entonces él estaba tutelando un derecho, sea propio o de un tercero. Te escucho, Manuel. No, que Claro. ya estás considerando el derecho a la propiedad privada como Claro. inherente al hombre mismo. El Estado no te otorga Claro. la propiedad privada, es previa al Estado Claro. mismo, como tú lo has Y planteado. en todo con caso, el en naturaleza. Estados Unidos y en México está tutelado. Y en segundo lugar, ¿qué estaba haciendo con un rifle? Bueno, si él estaba con un rifle, con una aportación ilegal, que es otro delito distinto al que lo están procesando, se tiene que atender como eso, como otro delito distinto, con una pena distinta, con un proceso dogmático diferenciado. Pero uno no puede decir a una persona o a un juez no puede llegar y decir, pues para mí es homicidio. ¿Por qué? Pues porque ¿qué hace ahí? Eso no es ni jurídico, ni científico, ni legal, ni lógico, bajo ningún aspecto. Ahí lo que estamos diciendo es, juzguemos a alguien porque ¿qué hace ahí con un rifle? Si el rifle no tenía permiso, si el niño, lo que sea, pero no es ilegal estar ahí con un rifle. Y si lo es, procesenlo por eso, pero no por lo que estamos hablando. Mi punto es así simple como para concluir y dejar que los demás hablen. Si él hubiera sido mi hijo y yo veo esos videos, él llega a la casa y yo me alegro porque haya llegado. Porque sé que si no hubiera hecho eso, igual y lo hubiera ido a visitar a un hospital en coma. Lo único que le recomendaría a mi hijo sería, hijo, la próxima vez no te expongas. Y mira, hijo, toda vida es sagrada. Pero si en algún momento te ves en una circunstancia en la que tengas que ver por tu vida, por la de que te está agrediendo, pues hijo, por lo menos procura no dispararle en la cabeza. Dispárale en otra parte, pero salva tu vida. Llega a casa. Eso sería lo que yo le diría. Bien, Pitágoras decía, educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres. En el caso de México, por ejemplo, y regreso a México,
En México la violencia que sufrimos es por una falta de oportunidad laboral muchas veces. El tema de la combi, las personas que se subieron a saltar a la combi, les falta oportunidad. Cosa contraria en Estados Unidos, que existen los trabajos. ¿Cuál es tu visión, Manuel, del tema, la violencia? Pero lo de la combi sí es punible, es un exceso de legítima defensa, eso sí. Exacto, por supuesto, es punible completamente. Manuel, ¿qué piensas al respecto con el tema de la combi, el caso de la carretera México-Texcoco? Desde tu perspectiva, tú, supongo que como muchos mexicanos viste el video, ¿qué te parece? Totalmente recriminable, ¿no? Es que mira, o sea, es como en todo, ¿eh? Y existen las dos posturas. Por ejemplo, veía varias publicaciones. Claro, hay gente que aplaude, ¿eh? Sí, sí, sí. Y veía varias publicaciones de personas diciendo, qué bueno que lo mataron y la fregada, ¿no? Era legítima defensa. Y otras personas, oigan, no, o sea, para que exista legítima defensa tiene que haber un atentado también contra su vida, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que eso sí es un tema muy controversial, pero lo que sí es que yo desde una perspectiva de Durango, yo soy de Durango, la verdad es que el tema de la delincuencia no es tan grave aquí en mi ciudad. Sin embargo, me pongo en los pies o me pongo en el puesto de las personas de Ciudad de México que tal vez ganan el salario mínimo, van en una combi, van trabajando, se levantan a las 5 de la mañana, hacen 2 o 3 horas en transporte público para llegar a su trabajo, trabajan, tal vez venían peleados con el jefe, terminan de trabajar otras 2, 3 horas, les acababan de pagar y ya es una costumbre, porque les dijo, ya saben qué hacer o algo así por el estilo, es decir, que ya es una costumbre que te asalten, ¿no? Entonces, la verdad es que sí es un tema lamentable el tema de la violencia en México y creo que sí hay que ser un poquito empáticos con las personas de acuerdo a la situación en la que están viviendo. Si están viviendo una situación tal vez de pobreza, con una con la imposibilidad de moverse en transporte privado, que tienen que usar transporte público por falta de condiciones o por falta de dinero, o simplemente porque iban y querían ahorrar gasolina, usan el transporte público. Pero si ya es una costumbre el robo y no está penado y existe la corrupción con los oficiales de policía y perdonan o condonan este tipo de conductas de las personas o delincuentes, pues ¿qué está pasando? ¿Y en qué tipo de país estamos viviendo? Donde a los delincuentes no se les castiga y a las personas que trabajan tienen que pagar impuestos excesivos y que las personas que sí cumplen, pues no tienen ninguna retribución. Y las personas que no hacen cosas positivas por la sociedad, que también es un tema cultural que nos tendríamos que meter desde el tema del trabajo, empleo, la familia, las condiciones, la violencia, la pobreza, que son muchísimas condiciones, pero lamentablemente México así es en diferentes partes de nuestro país. Si bien decían que México es como tener muchos países dentro de un mismo país o muchas culturas dentro de un país, creo que sí tendríamos que partir desde una perspectiva de ponernos en los zapatos de estas personas y también que ya es un hartazgo social, ¿no? O sea, el que llegue una persona a quitarte tus cosas, a asaltarte y a quitarte lo que tú le ibas a dar a tu familia, creo que es una reacción un tanto natural lo que ellos tuvieron, pero sí un tanto desapegado al derecho. Cierto, que de hecho muchas personas estarían muy de acuerdo con Maximiliano. Las personas llegan a un nivel de hartazgo tal que si en ese momento yo traigo un arma, capaz que la acciono para poder defenderme y que el asaltante caiga muerto, ¿eh? Eso es real. Probablemente. La gente llega a un hartazgo. Imagínate si así están ahorita las cosas, ¿cómo va a estar cuando legislen y prohíban y aumenten los impuestos a las papitas? Si ahorita la gente no puede emprender fácilmente. Y aquí me recuerda mucho una cita de Herbert Spencer, el gran polímata inglés, que decía, la función del liberalismo en el pasado fue ponerle límite al poder de los reyes. La función del verdadero liberalismo en el futuro será ponerle límite al poder de los parlamentos. La cosa es que ese futuro ya llegó y la gente prefiere no ponerle límite y mantenerse como un súbdito. Ante un estado fallido, no digámosle un estado nulo, ante un estado fallido la gente se organiza y crea sus autodefensas. Es real. Paola, ¿qué piensas con respecto a las autodefensas? ¿Vulnera el Estado de Derecho o son legítimas? No legales, porque no son legales, pero ¿se legitiman a sí mismas? Pues definitivamente desde un punto de derecho no son legales, pero yo sí creo que es un reflejo del hartazgo. Y como bien decía Manuel, o sea, si tú ves que tu autoridad, o sea, no defienden, no son punibles, nunca los juzgan,
O sea, no lo estoy justificando, pero sin embargo sí lo estoy tratando de entender, ¿no? Que o sea, no sé, cada vez que te subes a la combi sabes que es un riesgo, ¿no? Para mí eso es preocupante y creo que en lugar de avanzar, sí estamos como dando pasos hacia atrás como sociedad, pero luego dices, ¿qué hago? Max quizás pueda tener otra perspectiva, incluso tú, pero yo sí creo que hablar tú y yo aquí desde una perspectiva privilegiada y que te esté pasando eso y que tú sabes que quizás tu semana ya no te va a regresar, es algo bien complicado y que quizás nosotros no alcancemos a entender al 100%. Efectivamente, la paradoja de la tolerancia o la intolerancia de Karl Popper justamente enuncia eso. El tolerante tiene que ser tolerante ante lo intolerante y la respuesta de Karl Popper es que no tenemos que tolerar lo intolerante. Ahora bien, ¿eso intolerante va a sucumbir contra fuego? Esto es, reitero, fuego contra fuego o educación mejor. Porque ojo, ya la inscripción de José Vasconcelos era clara. Solo los libros, solo la educación, diría yo, puede sacar de la barbarie a cualquier país. Ahora, no se apuesta por la educación en México, eso es real. En México no se apuesta por la educación, pero se apuesta sí por la prohibición. ¿Qué podríamos pensar ya? Porque nos estamos aproximando casi al cierre, nos quedan todavía 15 minutos muy valiosos, pero ¿qué podríamos ir enunciando ya con el tema, por ejemplo, de la comida chatarra y también de la defensa legítima, que son dos temas completamente disímiles, parecería, pero que llevan muy dentro una cuestión de educación? Tiene que ver primeramente con el tema de la violencia, en este sentido, la violencia de la acción y la violencia visual, la violencia de la imagen, ¿no? ¿Qué piensan al respecto? Violencia simbólica, como dirían los filósofos. A mí me parece que la violencia es un elemento claramente cultural. O sea, no estoy diciendo, cuando digo esto, por ejemplo, mi novia dice, no, pero México tiene una cultura muy bonita. Yo no estoy diciendo que no. Pero es que el problema es que la cultura no es nada más la buena gastronomía y la gente cálida. O sea, el problema de la violencia es también, por ejemplo, los gritos con los que las mamás educan a veces a los hijos, ¿sí? Que después estos los imitan con las esposas. Esos son parámetros metaculturales, quizás, ¿sí? Pero me parece que el tema de la violencia es un elemento muy difícil a tratar en México, principalmente porque se celebra muchas veces, ¿sí? Dentro de los parámetros juveniles. Cuando digo que se celebra, no estoy diciendo que se celebre que vaya y mate a alguien. A veces sí, pero no a eso es a lo que me estoy refiriendo, sino, por ejemplo, la gente se emborracha y ve con ímpetu en algunos pueblos y ciudades manejar a toda y ver cómo esquivan los carros, aunque se ponga en peligro a las personas que están al lado manejando con sus familias, por ejemplo. La gente ve con gozo escuchar, digamos, música que hace una apología del delito, ¿sí? Cuando yo Pero estoy defendiendo ¿qué no si forma parte de la libertad individual? ¿Podemos dedicarnos al hedonismo como tú bien lo planteas? Porque claro, en el primer argumento que tú dices es el individuo tiene libertad de todo y entonces yo como individuo puedo volcarme en la asquerosidad de la ignominia claro completamente que sí. y nadie me tendría por qué criticar. Siempre y cuando no se vulnere el derecho del prójimo. Venegas Lynch dice que el liberalismo es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo. Si yo respeto irrestrictamente el proyecto de vida del prójimo, yo puedo realizar lo que quiera. Usted puede ir y botarse al alcoholismo si gusta, siempre y cuando no vulnere el derecho al proyecto de vida del prójimo. Ojo, que eso es lo que está haciendo la legislación en cuanto a las papitas. Si mi proyecto de vida es volverme obeso y diabético, ¿qué le hace pensar que la persona de la cual me estoy quejando todos los días porque roba, porque mete a su familia dentro de negocios turbios, lo que sea, dentro de los parámetros de la política, porque así es el juego político en México y todos lo sabemos, ¿qué me hace pensar que él puede decidir mejor sobre mi proyecto de vida? Eso me A eso es a gusta. lo que me El refiero. planteamiento que tienes, Max, es muy bueno en tanto a la libertad individual. Ahora, uno de los argumentos por los cuales subirle el impuesto al cigarro y sobre todo para que las arcas del Estado pudiesen tener más dinero, fue justo eso, que como los individuos se enferman, ¿no? Ya eso está más que claro, los fumadores crónicos se enferman de cánceres, de enfisemas pulmonares, de EPOC, etcétera, etcétera, pues al nivel, digámoslo así, de seguridad social, al nivel de salud, es un gasto para el Estado. Entonces, como tú decidiste fumar, entonces yo decido cobrarte un impuesto para poderte otorgar ese servicio de salud.
Claro, el problema que se analiza desde el punto de vista de Paola y Manuel Bueno, cuando dicen que el Estado es el que otorga derechos y crea derechos como él quiera y le parezca, es que se olvidan que los derechos que ellos promueven son bienes económicos. A ver, cuando digo todo, por ejemplo, hay una canción me parece de María Conchita Cortés que dice, propongo que el más triste de los presos tenga derecho a sábanas de seda. Entonces, pues si el Estado llega un día y dice todos los presos tristes tienen derecho a sábanas de seda, pues, o sea, se les olvida que para producir eso se necesitó capital con un Los va a grupo de pagar individuos que comen. el pueblo sabio Los los va va a a pagar pagar. el pueblo. Y el punto final es que al final quien termina pagando la mayoría de las veces es la persona que no fuma esos Manuel, el pueblo impuestos. es sabio y justo, ¿estás de acuerdo con ello? Hay que darles sábanas de seda a todos los presos. ¿Qué opinas? Mira, creo que también en el tema cultural, hemos caído mucho en el de echar culpas, ¿no? Como sociedad. O sea, por el tema de echarle la culpa al gobierno de todo lo que no, de todo lo que pasa o de todo lo que no pasa y de todo lo que nos pasa en nuestra vida, si tenemos problemas en el trabajo, en nuestra familia. Creo que es un tema cultural el echar culpas porque muchas veces no asumimos la responsabilidad como mexicanos. O sea, como personas parte de una sociedad. Pero también yo como le digo eso a, a personas que por años han sido utilizadas como motines electorales, ¿cómo le digo también eso a personas que solamente sí son utilizadas y que viven en condiciones de pobreza y que por generaciones no han tenido un empleo digno? Entonces, existen estas dos posturas que muchas veces nosotros como jóvenes en este panel de Zoom estamos platicando como si tuviéramos la varita mágica que va a cambiar el mundo, ¿no? Pero sí creo que nosotros como mexicanos y como personas con buenas intenciones tenemos que asumir la responsabilidad de culturizar a toda una generación de jóvenes. En el año 2019 fue el pico del bono demográfico. En la historia había habido tantos jóvenes como en el año 2019. Al año 2029 va a pasar, se va a voltear el tema demográfico y vamos a pasar a ser una generación relativamente vieja, ¿no? Ahorita la media de edad es como de 27.5 años. Entonces, creo que ahorita tenemos una gran responsabilidad, que es una generación que tenemos la oportunidad de culturizarla y hacernos crecer en temas de transparencia, de paz, de comunión con los mismos hermanos mexicanos. Es un tema muy complicado que no creo que le demos solución y no le demos conclusión. Sin embargo, creo que de este panel sí nos podemos llevar la responsabilidad de, si nosotros tenemos esta información, podérsela compartir a las personas y a las demás personas para que ellos también sean conscientes. Porque si bien dicen que bueno, un trabajo digno te libera, la información te hace más. Entonces, creo que necesitamos una sociedad preocupada, que sepa los problemas que existen para que no vengan los gobiernos a querernos mentir y a decirnos que todo está bien cuando no lo está. Y menos hacer consultas a mano alzada, ¿eh? Esa Claro. es una improvisación del tamaño de la estupidez más grande que se ha dicho en el mundo. ¿Cómo crees tú reunir a miles de personas y a mano alzada? Óyeme, eso ni en una universidad se puede hacer. Voy a dar parte a los comentarios para unas conclusiones últimas. Carlos Olivares nos dice, ¿en verdad creen ustedes en el libre mercado? ¿Tú eres libre de tu decisión? Pregunta, ya decía yo, la violencia simbólica. Nos comenta, simplemente checar cómo influye el marketing en la toma de decisiones del consumidor de los niños, el libre mercado no te permite hacer libre decisiones, dice Carlos Olivares. Laura Camila nos dice, desde hace años en la escuela primaria Policarpo de Oaxaca de Juárez ya estaba prohibido comer comida chatarra dentro de la escuela. Incluso yo estudié ahí y sufrí sobrepeso, pero la educación nutrimental me logró rescatar de esta situación. Mis padres, tengo 16 años y me interesan muchos esos temas, nos agradece demasiado. Alexander Cruz también nos manda muchos saludos. Y pues bueno, entonces con esas preguntas, por aquí hay otra más. Alejandro Medrano nos dice, el BDI nos señala que hay 50 ciudades más violentas en el mundo, 30 están en América Latina y 7 están en México. Ojo, la violencia es el objeto de estudio de la seguridad, mientras el delito es el objeto de estudio de la justicia penal. Son cosas diferentes, nos dice. Y Alexander Cruz nos vuelve a mandar saludos. ¿Qué piensan con estas dos preguntas?
¿Realmente el libre mercado nos deja libre la decisión en esta cuestión individual? Porque reitero las palabras de Norberto Bobbio, sin individualismo no hay liberalismo. Por tanto, si no hay un individuo que realmente piense por sí mismo, no existe la libertad. Y en el segundo tenor, ¿qué piensan con respecto de la seguridad en México? ¿Es un tema de la familia? ¿Es un tema del gobierno? ¿Es un tema institucional? ¿O es un tema de orbe transversal? Todos los órdenes. En ese sentido de la institución, la familia al final, muchos plantean que la familia es la primera institución. ¿Ustedes creen en eso? Si la familia es la primera institución de la sociedad, entonces, y la corrupción es cultural, la corrupción inicia en la familia. ¿Qué piensan al respecto? Yo creo que sí, definitivamente la familia siempre va a ser nuestra primera escuela y nuestra primera casa. Actualmente yo vivo y resido en Zacatecas y la mayoría del tiempo ahora con la nueva normalidad, yo vivo en un municipio y la verdad, a pesar de que, bueno, a los que no sepan también soy de Guanajuato y he tenido la oportunidad de vivir en distintos estados de la República, incluso fuera del país. Y la verdad es que a mí me impacta tanto el hecho cómo cambia de un estado a otro, incluso aquí mismo en Zacatecas, de un municipio a la capital, y los índices de violencia yo no veo que estén bajando, al menos en este estado o en mi estado han incrementado. O sea, tú no sabes el terror de las familias que saben que si su hijo sale ya no regresa. Y no es porque andaba en malos pasos, como siempre se suele decir. Entonces yo sí creo que es un tema cultural también, como bien no recuerdo quién de ustedes lo mencionaba, que muchas veces lo aplaudes, ¿no? Y no es porque la cultura mexicana sea mala, ¿no? Porque también siempre en la televisión nos están poniendo, o son nuestros grandes ejemplos de los jóvenes, a quienes aspiran ser y qué aspiran tener sobre todo. Pero volvemos a lo mismo, o sea, la educación siempre va a ser el progreso. Cierto, el diálogo es abierto para todos. También voy a leer los comentarios que no estén de acuerdo con nosotros. En este sentido, Mago Ramos Mier nos digan, oigan chavos, parece que están a punto de declararse una organización anti-AMLO, el análisis crítico es una cosa, el golpismo es otra. Pues bueno, el diálogo está abierto para todos nosotros. Ina Luna nos dice, claro, la familia es la base de la sociedad, el círculo primario responsable de fomentar los valores. Nayeli Vicencio nos dice, una gran panorama, excelente trabajo. Max, ¿qué piensas al respecto? ¿Somos una organización anti-AMLO? No, bueno, aquí creo que podemos verle la hora, nadie ha mencionado al presidente, pero bueno, Yo critiqué pues la sí, mano alzada, ella... yo critiqué la mano alzada. Bueno. Bueno, yo no he hablado sobre AMLO, yo he hablado sobre lo que pasa en el contexto. Voy como sobre lo que me dicen en los comentarios. La influencia del marketing. Claro, la influencia del marketing es bastante, pues, o sea, es bastante interesante analizar hasta qué momento el marketing se inmiscuye en la vida de los particulares. Pero ojo, yo lo que invito es a no idealizar la política, porque es que es esto, o nos ponemos en manos de digamos, un empresario o una persona que desea ofrecer un producto y el producto solo se va a vender si, solo si satisface alguna necesidad del mercado, o sea que el jefe del empresario para poder lucrar y llegar al objetivo será satisfacer las necesidades del mercado, las problemáticas del mercado. Y ojo, no, esa función empresarial es profundamente importante. Esa es la primera opción. O que lo que tú digas y lo que tú puedes consumir y lo que puedes hacer en tu vida particular lo decide la misma persona que tú todos los días ves que actúa como un déspota dentro de tu municipio porque trabaja en la gobernación o en el municipio. Porque tenemos que ponerle nombre y apellido a la persona que está realizando esa acción. Sea Juan Pérez, el presidente municipal de lo que sea, que tú conoces, que es hijo de no sé quién y que él... Porque los únicos que se han lucrado con esta pandemia han sido los políticos, porque ellos no han visto peligrar su trabajo ni tampoco han menguado en sus ingresos. O sea, esos son los que van a dominar la posición, o tú como individuo que decides informarte sobre el producto y no comprarlo o no ceder ante esa seducción del mercado, que lo que hace en últimas, si no vende el empresario ese producto, lo va a dejar de vender, porque lo interesa es complacerte a ti, a consumidor. Lo segundo es, la prohibición de la escuela en Oaxaca que nos comenta, que nos está escuchando, es claro ejemplo de que no se necesita solamente una legislación o no se necesita una legislación para que se apliquen estos hechos. Y además de que exista esa legislación o no, o se vendan papitas en la tienda o no, puede haber gente con obesidad. Entonces, la sociedad civil, lo que hacen estos políticos normalmente es creer, la sociedad civil son bobos, o quizás no saben, pero yo sé más que ellos y puedo profundizar en sus vidas para guiarlas en un camino correcto. Y esto me lleva al tercer punto.
sobre lo que decían de las 30 ciudades más peligrosas en América Latina. Si uno puede, y esto es bastante interesante, si uno compara el índice de libertad económica con los países más y menos peligrosos en el mundo, no hay ningún país peligroso que entre en el top 15 o en el top 10 de los países de libertad económica. O sea, puede existir una relación entre libertad económica y peligrosidad, porque bien decía Hayek también con su Cataláctica y Mises, que el libre mercado invita a la cooperación, porque si no, no se pueden satisfacer los hechos y el empresario no puede vender. Habrá que ver evidentemente también los números educativos, ¿no? La libertad Claro, económica a eso iba. acrecenta, Yo tengo, perdón, te escucho. acrecenta la calidad educativa. Ahora, no Claro. quiero irnos sin leer el comentario de Alex Medrano, y si me lo permites, comenta que metemos muchos temas en una sola frase, pero lamentablemente en México la violencia familiar creen que es algo del ámbito privado, cuando ya académicos y organismos internacionales recomiendan que debe ser algo de interés público para poder hacer así frente al problema. Siento que cambian muy rápido de tema y muchos temas imposible dar una buena respuesta a todos. Efectivamente, nosotros no venimos aquí, como bien decía Manuel Bueno, a quien ya le voy a ceder la palabra, a dar las recetas. No venimos aquí a delegar las varitas mágicas, porque ¿quiénes somos nosotros sino unos simples mortales? Pero efectivamente, el diálogo, el debate está ahí, la arena es para ustedes y por ustedes. Manuel Bueno, te cedo la palabra una última ocasión para conclusiones. Muchísimas gracias, Max. Muchísimas gracias, Paula. Gracias. Mira, pues qué interesante comentario aquí el que hace Alex. La verdad es que no tenemos la solución, no hay solución más que la que nosotros creamos desde una perspectiva ciudadana, ¿no? La Estrategia Nacional de Cultura Cívica plantea 3 ejes resolutores de cualquier problema público, ¿no? La verdad, el diálogo y la exigencia. Es decir, que el gobierno tiene que brindar la información para que nosotros como ciudadanos podamos empoderarnos con dicha información y poder dialogar con nuestros representantes y evitar marchas, manifestaciones y todo ese tipo de situaciones para poder llegar al punto de exigencia, que tenemos como derecho el poder exigir a nuestras autoridades. El detalle es que en México sí idealizamos a nuestros políticos y sí los políticos ven la manera de la función pública como un estilo de vida por el cual tú puedes tener un nivel élite al cual puedes acceder de manera muy fácil. O sea, pónganse a pensar, realmente la política juvenil no es quién hace más, sino quién la riega menos, ¿eh? O sea, a ver quién es más leal, a ver quién apoya más a un partido político, a ver quién se mete más y quién se pone una botarga y empieza a bailar más y quién no la riega en mucho tiempo. Y creo que como jóvenes tenemos que cambiar esa perspectiva de los políticos, porque les voy a decir algo bien interesante, algo que me di cuenta en un concurso que fui a México hace como un año. Es que la neta es que los jóvenes decimos ser el cambio y que tenemos las respuestas y que escójanos a nosotros, vota por mí, básicamente. Pero ponle un traje a un joven y mételo a un concurso y se va a pelear y va a salir agarrado a las greñas con cualquier persona. Y se va a pelear y va a hacer exactamente lo mismo que están haciendo los políticos. Y ese es el problema. El problema es que vemos a la política como un medio por el cual podemos llegar a un fin, que el fin es satisfacer nuestras propias necesidades personales. Y eso es lo que está mal en nuestro país. Y lo que está mal en nuestro país, pues precisamente te digo, es un tema cultural, es el tema de la sociedad. Temas de corrupción tenemos, está México en el 2018, estábamos en el 138 del índice de percepción de la corrupción. Ahora en el 2020 estamos en el 130, lo que nos posiciona como el país número 48 más o menos más corrupto del mundo, que sí la percepción de los mexicanos sí es que nuestro gobierno es muy corrupto. Y sí viene desde un tema social, y si nosotros como mexicanos sabemos que el sistema mexicano y el sistema político mexicano está diseñado para robar y se permite robar, pues ¿tú qué crees que vas a hacer? Te vas a meter fácilmente a la política y vas a robar legalmente, ¿no? Porque aquí existen los temas de la impunidad. Vemos muchísimos casos de impunidad y es por eso que la cultura política en México está tan mal. Y de ahí desemboca el que no exista trabajo y que no existan las condiciones para vivir dignamente y que queremos crear impuestos de manera... queremos crear impuestos para cobrarles a los que sí están trabajando o cobrarles más o dejar en peores condiciones a los que no están trabajando. Entonces, es un tema muy amplio que tardaríamos horas platicando y nunca llegaríamos a una conclusión, más que sí tenemos que asumir nuestra responsabilidad como mexicanos y que es nuestro deber como jóvenes cambiar la cultura política. La educación, Manuel, te pregunto ya una última ocasión, ¿qué piensas de la educación?
¿Vamos bien, vamos mal? ¿Se ha dejado de lado? ¿La educación que tenemos es buena, es mala? ¿Qué consideras actualmente? Mira, este sábado precisamente estuvimos en una colonia aquí en Durango entregando útiles escolares. La pandemia sí llegó desprevenido y agarró en curva a todos, ¿no? La mayoría de los chavitos que estaban en esa colonia, si no es que todos, no tenían ni siquiera útiles escolares, no tenían internet. Podemos decir que la educación en México, por ser gratuita y, bueno, entre comillas, sí tenemos privilegios, pero la verdad es que es para unos cuantos. Y si no volteamos a ver a las personas que son invisibles para el gobierno, pues ¿qué estamos haciendo? Estamos dándole el privilegio a unos cuantos y a la mayoría de la población los estamos dejando totalmente olvidados. Y es lo que está pasando. O sea, la mayoría de nuestro país es que es pobre. Entonces, también otra cosa en cuestión de educación. Tengo un primo que trabaja en Comisión Federal de Electricidad y llegó a implementar como un programa de educación a la Sierra de Durango, ¿no? ¿Cómo llegas y tú, José, y tú, Maximiliano, y tú, Paola, a decirle a un niño, ¿saben qué? Tengan una libreta, un cuaderno, pónganse a estudiar, ya no vendan droga. Cuando su única inspiración es tener una camioneta del año, que les valga, porque es una manera fácil de vivir. Entonces, ¿cómo le cambiamos ese chip a los jóvenes ahorita de no irse por el mal camino e irse por el buen camino? Si irte por el buen camino es tener un salario mínimo, que te estén robando, pagar impuestos excesivos y estar socavado por el gobierno. Entonces, es un tema de cultura política que tenemos que cambiar desde la profundidad, desde el gobierno, y así como va el tema de la educación, creo que sí nos falta bastante, porque los políticos tiene un código de eso. no le rinden cuenta al pueblo y no le rinden cuentas a las personas, le rinden cuentas a los partidos políticos, y desde ahí creo que ya estamos mal. Joseph Schumpeter, en Capitalismo, Socialismo y Democracia, plantea cómo el sistema económico puede ser una metaestructura que moldea el comportamiento de los agentes económicos. Entonces, también es bastante interesante como para tomar en cuenta. No, y el detalle, Max, que no solo es el Estado. Claro, de eso estoy consciente, pero si el Estado no pone las condiciones para que tú como emprendedor puedas poner tu negocio y te pone tantos limitantes, pues ¿qué haces? O sea, sí está difícil emprender en México, claro. Y sí se siente la impotencia de uno como joven, se los digo, soy de Durango, y la verdad es que es muy difícil salir de aquí, estamos como en una isla, o sea, hacemos, para llegar a la sierra hay lugares donde te tardas hasta 23 horas para llegar por terreno, ¿no? Tienes que ir en avioneta. Y para salir de aquí, para ir a Zacatecas, pues bueno, ya está la carretera. Para ir a Mazatlán está un poco cerca, pero sí el conectarnos con otros municipios, la verdad es que es imposible. Ir a Ciudad de México, un vuelo que te sale en 3,000 pesos ida, 3,000 pesos vuelta, donde la capacidad adquisitiva es mucho menor a cualquier otro estado. Es difícil salir, se siente la impotencia, no tienes la oportunidad de estudiar en buenas universidades, entonces, y ahora ponle a que no todos tienen acceso al internet, ¿cómo le haces para que sí nos podamos poner al nivel de otros países? Es un tema de mucha conciencia que tenemos que estar platicando por años, yo creo, pero más allá de platicar, tenemos que accionar y tenemos que proponer algo. Nos dicen, saludos desde Zacatecas, así es, Manuel, la política juvenil no ha cambiado, se siguen los mismos pasos. En ese sentido, ¿cuál es la agenda de incidencia de las organizaciones políticas de jóvenes? ¿Existe una? Nos vamos a quedar con esta pregunta ya para el cierre. ¿Existe una agenda de las organizaciones políticas de jóvenes o la agenda pareciera que es lo mismo? Ponerse el traje, ir a modelo de Naciones Unidas, quedar bien, sacarse la foto en el congreso que sea y quedar bien en redes sociales. ¿Qué piensan ustedes, Pau? Empiezo contigo. Pues definitivamente aquí nos vamos a quedar mucho tiempo, pero es hora de ir cerrando. Y yo como conclusión podría decir que no. Esta es la gran tarea que necesitamos llevarnos tú, Max, Manuel y yo. Tenemos que accionar y pasar de, si bien es cierto, el objetivo de este programa es informar, que los jóvenes no se vayan con la idea al aire, al contrario, que puedan nutrirse, pero sobre todo necesitamos ir cambiando, innovando, creando alianzas. Como dijimos, es sumamente, pareciera que incluso utópico e imposible, pero yo no lo creo. Definitivamente hoy en... Se trabó. Bien, Paola nos dejó, le están haciendo algún ataque de internet. El sistema la está callando. Le mandamos saludos al profesor Joaquín Gamboa Mayor, profesor de historia, muchísimas gracias por vernos. Y Alejandro Medrano nos dice que
es que si nos proponemos soluciones, es que si no proponemos soluciones, disculpe usted la lectura, desde nuestras trincheras y delegamos esa responsabilidad a las autoridades, nunca va a cambiar nada. Es más de lo mismo, donde es el círculo de la ignorancia, donde todos queremos un cambio, pero nadie sabe ni cómo, ni cuándo, ni por qué cambiarlo. Saludos jóvenes, en especial a Maximiliano Abondano, joven comprometido con nuestra sociedad, nos dice Sor Julieta Ávila, más vulnerable, con la comunidad más vulnerable, pero con sentido de ética, sentido de cambio. Los animo a seguir motivándonos con estas alianzas. Muchísimas gracias a Julieta Ávila. Y pues nada, parece que se ha quedado sin internet, pero Max, la pregunta estaba en el aire. ¿Hay una agenda de las organizaciones juveniles? Y Manuel, termino contigo posteriormente de Max. ¿Hay una agenda, Max, o seguimos repitiendo viejos códigos y viejas estirpes además? Para hacerlo rápido y cumplir con los tiempos, no, me parece que no hay una agenda nueva. Eso es parte o sea, el joven que entra a una organización juvenil política es parte de la lógica política. La lógica política no puede cambiar si se plantea desde el punto, desde la matriz, que el financiamiento de tanto el salario como el financiamiento de estas organizaciones públicas viene de la expoliación de ciudadanos que todos los días luchan y se levantan temprano para salir a sudarla y trabajar por sus hijos, mientras estos grupos y cada vez más grande el Estado viene, les quita una parte, una tajada más grande del pastel que se ganaron en el día. Me parece que no. Más bien la labor, creo, es cambiar por medio de estos grupos, de think tanks, de papers, de conferencias, de lo que sea, el pensamiento de los individuos para así ir forjando desde el individualismo una conciencia del yo y del prójimo para conseguir fines que ayuden a la sociedad, me parece. Excelente, Max. Manuel, ¿qué piensas al respecto? ¿Hay una agenda? Y si no la hay, como ya lo dijiste, si seguimos repitiendo estas viejas estructuras, ¿qué podemos hacer los jóvenes? ¿Cómo salir de ahí? La Arena es un programa en donde ya estamos saliendo, de hecho. Lo que la gente puede escuchar de nosotros, como se pueden dar cuenta, no todos opinamos de la misma manera, y eso es La Arena, justamente. No es un programa en donde todos te vamos a decir las mismas cosas de siempre. De hecho, esto ya se comenzó a hacer. Pero, ¿qué más podemos hacer, Manuel? ¿Alguna cuestión en donde realmente incidamos? Porque siempre se dice que el joven debe de estar en la toma de decisiones, tiene que tener el papel del transformador social, pero realmente se nos deja o se nos mete en el gran simulador que es la realidad del joven, una simulación eterna de lo político, de lo académico. ¿Qué piensas al respecto, Manuel? Mira, la verdad es que yo no condiciono las edades, ¿eh? O sea, he visto señores que tienen ideas mucho más innovadoras que los jóvenes y a jóvenes que tienen ideas muy innovadoras y que muchas veces nadie les hace caso. Entonces tenemos como esos dos supuestos, ¿no? Entonces yo no me enfocaría solamente en jóvenes, sino en el tema, bueno, platicando del tema de la agenda, ¿no? La verdad es que no existe una agenda, o sea, creo que hemos venido repitiendo las mismas prácticas de las organizaciones y de la agrupación política, sin embargo, creo que las condiciones han cambiado, en el cual la sociedad civil sí ha sido apartada y que la manera única de participar en temas políticos en México y con real posibilidad de poder trascender en política, sí son los partidos políticos. Entonces, mientras no tengamos las condiciones de participación política un tanto independiente y un tanto de méritos, creo que sí vamos a seguir un tanto igual, ¿no? Les digo, por ejemplo, a los miembros de nuestra organización que fundamos, se llama Canahop, les digo, a ver, aquí no venimos a platicar y ir todo el día, aquí venimos a hacer cosas. Les decimos, ¿sabes qué? Si quieres irte a un grupo de debate, vete a un grupo de debate. Si te quieres ir a algún otro lugar, pues hazlo. Si quieres irte a un partido político, ándale, adelante. Y todo aquí está sumando. Entonces, creo que tenemos que partir desde una perspectiva donde los partidos políticos ya no tienen que importar tanto, las ideologías tampoco, y tenemos que juntarnos todos para trabajar en una agenda en común, algo que a todos nos interese. Por ejemplo, nosotros cómo trabajamos. Nosotros no nos metemos, por ejemplo, en temas de legalización de las drogas, del tema del aborto, matrimonio igualitario, todas esas cosas las dejamos un poco al lado y nos basamos más en tema de formación política, labor social, medio ambiente, transparencia, anticorrupción, ese tipo de cosas que creo que podemos converger todas las ideologías y todos los proyectos en un mismo punto. Entonces, creo que históricamente sí las organizaciones juveniles han sido utilizadas por políticos a través de su financiamiento como motín político,
pero creo que aquí tenemos que ser muy conscientes y caer en la congruencia política, que nosotros como jóvenes, si realmente estamos proponiendo algo y estamos diciendo que vamos a cambiar las cosas, pues mínimo hay que esforzarnos por tratar de cambiar las cosas y no que esto quede solamente en palabras, sino que con nuestras acciones, con nuestros proyectos, con nuestras metas y lo que estemos haciendo día a día en nuestra organización, en nuestro partido, en lo que sea de trascendencia. Entonces, en conclusión, creo que todos los esfuerzos son buenos. Lo que estamos haciendo aquí, incluso el compartir ideas para inspirar a más jóvenes a que participen en política, es bueno. El que los partidos estén haciendo y atrayendo más jóvenes también es bueno, porque tiene que ser de interés público. Y el que nos estemos esforzando por transformar un país, aunque sea con ideas, está muy bien. Entonces, creo que tenemos que echarle ganas, accionar, y que no nada más quede en palabras, sino que nos preocupemos, seamos conscientes de lo que esté pasando y por medio de nuestro testimonio, de lo que estemos haciendo, de nuestra congruencia política, logremos transformar las cosas desde dentro. Hacerle una invitación a todas las y los jóvenes a que se metan a campañas, a que participen, a que hagan activismo, a que hagan proyectos, a que vayan a las colonias, a que conozcan las condiciones reales, porque muchas veces como jóvenes nos metemos en una esfera, en una burbuja, que si no la tronamos, nos vamos a quedar ahí y vamos a hacer exactamente lo mismo que han hecho los políticos y que han estado destruyendo nuestro país. Entonces tenemos que romper la burbuja para poder cambiar la cultura política y no ser una generación más perdida. Gracias. Cierto, los jóvenes ya no debemos ser los cargasillas, los acomodacajas, ¿no? Los polmanteles. Muchas veces al joven se le miente cuando está en ciertos tipos de organizaciones, en cierto tipo de partidos políticos. Se te da la idea falaz de que el joven debe de comenzar desde abajo, ¿no? Y no es cierto, porque no se nos brindan las oportunidades. ¿Y qué crees? Que cuando se te da la oportunidad, oh sorpresa, en ese momento ya no eres joven. Maximiliano, ¿qué piensas al respecto? Pues, como para concluir, se nos fue un poquito el tiempo. Pues yo sí no invito a la gente a que se una a partidos ni que forme organizaciones públicas. Yo no deseo eso. Pero sí los invito a que desde su individualidad, desde su persona, sirvan a la sociedad. Y un gran agente de servicio me parece que es la empresarialidad. Y no entiendo por empresario a grandes magnates, no, entiendo empresario a la persona que va y abre una miscelánea en la esquina y está sirviendo a su comunidad. Veo varias compañías que ayudan profundamente a la sociedad, por ejemplo, Emphasis Energy, Beyond Meat. Hay una fundación mexicana que se llama Pulmón Urbano, qué trabajo desde lo privado están haciendo para limpiar el aire de las ciudades. Una cosa extraordinaria. Pulmón Urbano es una muestra de cómo la sociedad civil interesada realmente en la sociedad puede cambiar el mundo. Si usted se va a meter a un grupo político, pues siga esperando que le den un buen cargo. Yo procuro trabajar por la sociedad sin estar participando en un grupo político. Pero les agradezco mucho por el tiempo y seguiremos adelante con este proyecto. Justamente, Maximiliano, justamente... Este es un grupo político, ¿no? ¿Mande? No, entiendo por grupo político todo grupo financiado públicamente, o sea, con impuestos. Esto es un grupo de personas libres que no nos paga nadie, mucho menos un partido, para opinar y tratar de cambiar la mente de los jóvenes. Pero al final estamos haciendo política y realmente es el tema de la participación. Bueno, pero lo que cambia es la financiación. Yo no estoy dispuesto a que me financien un grupo de personas que primero le quitó la plata a la persona que se está parando temprano. A eso es a lo que me refiero. Claro. No, y estoy totalmente de acuerdo. Ya hemos visto lo que es la arena, un intercambio sano del diálogo, de argumentos. Esto es la arena, amigos míos. Soy José Manuel Musaleno Maldonado, director de educación de la Red Mundial de Jóvenes Políticos. Manuel, bueno, te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación a tu programa. Vuelve cuando gustes, están las puertas completamente abiertas para que regreses a debatir nuevamente con nosotros. Paola Palacios, muchísimas gracias por acompañarnos. Maximiliano Landano, muchísimas gracias por estar con nosotros. Les agradezco a todos los que están directamente en el Facebook Live. Fuimos, somos y seremos La Arena, tu programa, el programa. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Bye.